Resulta que yo nací con un diagnóstico de salud muy complicado, es una condición neuromuscular de todo el aparato digestivo. Literalmente me han dicho, mira, existe la posibilidad de que no salgas de la cirugía, han sido cirugías de 19 horas. Yo como terapeuta, que los hombres también muchas veces les pasa lo mismo y hay muchas mujeres violentas que violentan a los hombres. Entonces es una cosa que pasa muchísimo a las personas y ahí poco a poco con cada situación de mi vida fui entendiendo que yo tenía un propósito y era atravesar el dolor, superarlo, sanarlo para después transformarlo en sabiduría. Yo tengo un libro que se llama Mis píldoras para el alma, que es una anécdota increíble porque cuando yo le presenté a la editorial el libro, me dicen, mira, no se puede llamar Píldoras para el alma porque ya hay otro autor que tiene ese nombre. Y yo, pero ¿cómo? No lo puedo creer si yo había sentido que era un nombre espectacular y me lo había inventado, porque así como yo hablo de sanar el alma, pues yo dije, bueno, ¿y cómo podemos sanar el alma? Pues tomándonos unas píldoras. Y empezamos a investigar quién era el autor, que ya me había quitado el nombre, y era el Papa Francisco. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos una súper invitada, una invitada internacional, una persona que va a estar como expositora en Circum Experiencia, que conocí hace poco justamente gracias a que es escritora de varios libros. Pude leer uno de sus libros y ahora lo vamos a comentar. Así que ayúdame a darle la bienvenida a Paula López. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar en el Perú, en tu bello país y aquí en tu casa. Muchas gracias por la invitación. Paula, cuéntanos por favor un poco, antes de hablar de tu libro que se llama Transforma tu dolor en sabiduría, quiero que me cuentes un poco tu historia de vida, que la otra vez lo conversamos fuera de cámaras, y ahora me gustaría que las personas que están escuchando este podcast puedan conocer un poco de tu historia, cómo es eso de que naciste en Colombia, te fuiste a vivir a España, ahora estás en Perú, has escrito libros, tienes una historia de vida interesante. Cuéntanos un poco por dónde empieza todo. Bueno, yo creo que mucha gente me pregunta que de dónde saqué el libro, ¿no? Transforma tu dolor en sabiduría. La gente me mira y a veces me sigue en redes o ve mi historia y dicen, bueno, pero tú has tenido una vida muy bonita, se te ve como si tuvieras, digamos, como todo completo en tu vida y como que tienes una vida próspera, entonces, ¿por qué hablas del dolor, no? Resulta que yo nací en Colombia y a través de mi historia, bueno, he tenido diferentes situaciones como las hemos tenido todos, de dolores, de luchas emocionales, de luchas físicas, de luchas de salud, en todos los ámbitos de mi vida. Y poco a poco siempre me preguntaba, ¿y este dolor para qué? ¿Esta situación de mi vida para qué? Y fui aprendiendo que mi vida tenía un propósito. Cada uno de nosotros estoy segura que tiene un propósito espiritual, como una tarea espiritual para la cual Dios nos ha dado la vida. Hablo de Dios porque soy una persona muy creyente. Resulta que yo nací con un diagnóstico de salud muy complicado, es una condición neuromuscular de todo el aparato digestivo y he sido sometida a más de 6 cirugías con amputación parcial del intestino. Me han quitado la mayoría del intestino en cada una de estas cirugías y en cada una de esas cirugías he tenido conversaciones muy poderosas con la muerte, ¿no? He sentido que, porque además me lo han diagnosticado, que han sido cirugías muy peligrosas y en cada una de esas cirugías he estado cerca a la muerte, ¿no? Literalmente me han dicho, mira, existe la posibilidad de que no salgas de la cirugía, han sido cirugías de 19 horas, en donde han tenido que prácticamente sacarme todo el intestino, cortar todos los pedazos que se han necrosado, que no funcionan, que se han muerto, volver a pegar pedazos del intestino y empezar a esperar a que el intestino vuelva otra vez a funcionar. La primera cirugía fue a los 3 meses de nacida, estaba muy chiquita. La segunda a los 6 meses, luego a los 6 meses y medio repitió. Luego más adelante cuando yo vivía en Roma, a los 22 años por ahí, luego a los 40 años. Entonces he estado toda mi vida, digamos, aprendiendo a renacer de las cenizas, aprendiendo a saber que cuando uno tiene una condición médica, pues estás en una posición en la que no sabes en qué momento pues la vida se te acaba y yo digo que todos somos como los yogures del supermercado que tenemos fecha de caducidad. Lo que pasa es que hay personas que saben cuál es esa fecha de vencimiento y hay personas que no. Pero eso me dio para entender que estamos acá para algo y que tenemos que descubrir nuestra misión en la vida. Luego más adelante luchas emocionales en el campo emocional, violencia de género. También fui víctima de violencia de género muchísimo en mi adolescencia.
Ahí comprendí que muchas veces nosotros permitimos que se nos maltrate físicamente, emocionalmente, psicológicamente, porque tenemos muchos temores de la infancia, ¿no? Muchos miedos al abandono, miedos a no ser comprendidos, miedos a ser abandonados, y por eso muchas veces permitimos que otras personas vengan y nos hagan daño, como lo es la violencia física, como lo es la violencia emocional, la estafa emocional, todas las cosas que vivimos muchas veces las mujeres, y luego comprendí que todo eso nace de ese vacío que tenemos las mujeres y muchas veces también los hombres, porque a veces se habla de violencia de género y creemos que solamente las mujeres somos maltratadas. También hemos visto, yo como terapeuta, que los hombres también muchas veces les pasa lo mismo, y hay muchas mujeres violentas que violentan a los hombres. Entonces es una cosa que pasa muchísimo a las personas, y ahí poco a poco, con cada situación de mi vida, fui entendiendo que yo tenía un propósito, y era atravesar el dolor, superarlo, sanarlo, para después transformarlo en sabiduría. Y de ahí nace el libro. Buenísimo. A mí me encantan como los consejos que tú das en este libro, y también me parece interesante la historia que tú tienes de vida. ¿Cuál consideras que fue el desafío más grande que se te presentó en la vida? Yo digo que ha sido, fíjate que podríamos decir que la batalla de salud, mi parte de mi enfermedad, pero ha sido algo que finalmente lo he superado, finalmente me ha tocado volver a aprender a comer, a digerir los alimentos. He pasado temporadas en donde he pesado 43 kilos y me han tenido que alimentar con alimentación parenteral por una vena, pero me he recuperado. Yo creo que la situación más difícil y más dolorosa que yo he vivido es la parte de la batalla emocional, y yo creo como terapeuta que es lo que yo más encuentro en mis consultantes, las personas que llegan a mi consulta o a comprar mis libros y a leerlos y me dicen: no entendemos esa parte, ¿por qué es tan difícil construir una relación de pareja? ¿Por qué es tan difícil que tú puedas tener una relación sana? ¿Por qué es tan difícil la relación con los padres? ¿Por qué a veces es tan difícil la relación con los hijos? Toda esa batalla que damos en la vida cotidiana, en el campo emocional, en el campo de pareja, en el campo familiar, yo creo que es la parte que a mí más me ha costado, ¿no? La parte de la traición, cuando te entregas a una persona que amas, le entregas lo mejor de ti y luego esa persona te traiciona, es uno de los dolores más fuertes que yo he tenido. Situaciones muy difíciles con mi madre. Mi madre ha sido una persona muy reconocida en mi país en el ámbito de la política y diplomático, entonces ha sido una persona con mucha fortaleza de carácter, ¿no? Entonces cuando tenemos un padre o una madre con un carácter muy fuerte y nosotros hemos sido de alguna manera hijos más frágiles o más sensibles, nos cuesta mucho trabajo. Entonces esa batalla emocional con padre y madre, con mi expareja, luego tratar de mantener una buena comunicación con los hijos y entender que no podemos repetir los mismos dolores de nuestra historia y esos patrones de dolores que se vuelven y se repiten en nuestra historia con los hijos y luego con los nietos y que se van reproduciendo, es lo que yo quiero, digamos, como transmitirle a las personas. Hay que romper todas esas herencias que tenemos, emocionales, físicas, porque muchas veces van unidas, ¿no? Muchas veces el síntoma es el grito del alma. El síntoma, la enfermedad, es tu alma diciendo: para, detente, no puedo más, me duele, me dueles, y tenemos que cambiar de vida. Entonces, todas esas batallas en el ámbito emocional y físico, yo creo que es lo que ha sido mi mayor reto. ¿Y de dónde parte este concepto de píldora del alma que mencionas en el libro y que justo me mencionabas que lo tuviste también en un programa de televisión? Sí, pues yo tengo un libro que se llama Mis píldoras para el alma, que es una anécdota increíble porque cuando yo le presenté a la editorial el libro, me dicen: mira, no se puede llamar Píldoras para el Alma porque ya hay otro autor que tiene ese nombre. Y yo: pero ¿cómo? No lo puedo creer, si yo había sentido que era un nombre espectacular y me lo había inventado, porque así como yo hablo de sanar el alma, pues yo dije: bueno, ¿y cómo podemos sanar el alma? Pues tomándonos unas píldoras. Entonces las píldoras son reflexiones para poder sanar el alma. Y empezamos a investigar quién era el autor, que ya me había quitado el nombre, y era el Papa Juan Pablo II, que había escrito un libro, el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco. El Papa Francisco. Era el que había escrito un libro que se llamaba Píldoras para el Alma. Entonces el mío se llama Mis Píldoras para el Alma. Le tuvimos que poner Mis
para que fuera diferente al que había escrito el sumo pontífice. Y básicamente yo ahora soy escritora para varios medios de comunicación, entre ellos la revista Semana en Colombia y algunas otras revistas en México, en Italia, en diferentes países. Y básicamente siempre vas a encontrar en mis libros y en mis artículos de las diferentes revistas píldoras para el alma. Entonces, las píldoras para el alma son pequeñas reflexiones que yo les regalo a las personas para que a través de esa pildorita, que es una reflexión muy corta, tú puedas sentir un aprendizaje, puedas aprender cómo a través de eso puedes transformar tu vida. Entonces, en la época de la pandemia, me invitaron en el canal RCN en Colombia a que en las mañanas yo diera unas píldoras para el alma. ¿Por qué? Porque había un médico que durante todas las mañanas hablaba de lo que teníamos que hacer para cuidarnos físicamente por la pandemia, cómo curarnos, cómo prevenirla, qué hacer, digamos, en términos físicos, biológicos. Y yo salía después del médico con las píldoras para el alma para, digamos, cuidar todo el tema de nuestra salud mental. Porque tú sabes que hoy en día el tema de salud mental está desbordado en el mundo y la gente está como nunca, nunca antes sufriendo de ansiedad, depresión y soledad. Digamos que esas son las nuevas 3 pandemias. Cuéntame un poco de ansiedad, porque también lo mencionas en el libro. ¿Por qué hay tanta ansiedad hoy en día, como lo mencionabas? ¿Y cómo es que esto se puede resolver? Alguien que nos esté escuchando y que tenga temas de ansiedad, de no poder vivir en el presente, ¿no? Mira, nos han enseñado que nuestra felicidad está fuera de nosotros. Nos han enseñado que nuestra felicidad depende de nuestra pareja, que depende de la relación que tengamos con nuestros padres o con nuestros hijos, depende de la casa que tengamos, del carro que podamos comprar, del éxito profesional que tengamos. Entonces, ¿qué pasa si perdemos algo de eso? ¿Qué pasa si perdemos nuestra pareja? Si perdemos, digamos, una buena relación con papá y mamá, si perdemos una buena relación que tenemos con alguno de nuestros hijos, si tenemos un revés económico y lo perdemos todo y entramos en bancarrotas. Entonces estamos destinados a sufrir, estamos destinados a ser infelices. ¿Cómo gestionamos, digamos, esas pérdidas? Porque la vida es una colección interminable de pérdidas y esta es una de mis píldoras, no sé si te acuerdas en el libro, que digo, la vida es una colección interminable de pérdidas en donde desde que nacemos hasta que partimos de este mundo vamos perdiendo personas, perdiendo estabilidades, perdiendo muchas veces dinero, perdiendo seres queridos, pero esas pérdidas solamente adquieren valor cuando comprendemos lo que vinieron a enseñarnos. Y eso que vinieron a enseñarnos, esas pérdidas, es que muchas veces la vida nos da personas, nos da cosas que creemos que nos pertenecen. Y que cuando las perdemos nos damos cuenta de que no poseemos nada ni poseemos a nadie. Creemos, no, mi esposo, mi hijo, mi madre, no poseemos nada, ni mi carro, ni mi casa, no posees nada. Entonces cuando te das cuenta a lo largo de la vida que nada te pertenece, empiezas a caer en cuenta de que esas pérdidas te generan muchísima ansiedad y te generan inestabilidad. Fíjate, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con la guerra. Vemos las redes sociales y empezamos a ver que los precios del petróleo, que va a estallar una guerra, que si va a pasar algo en un aeropuerto, que si va a pasar todo el tiempo, estamos acostumbrándonos a vivir en modo supervivencia. Todo el tiempo estamos en modo alerta, todo el tiempo estamos en modo amenaza. Entonces, claro, nuestro sistema nervioso se va desgastando. Entonces yo hablo en mi libro que nosotros tenemos que empezar a llenar nuestros manantiales interiores. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que empezar a llenarnos interiormente de lo que realmente podemos controlar. ¿Qué es lo único que nosotros podemos controlar? Nuestra riqueza interior. Construirnos una vida interior, construirnos una vida espiritual. Y no me refiero a que necesariamente tiene que ser una vida religiosa. Mejor si tienes una vida religiosa independientemente de la religión que tengas. Pero si te construyes una vida emocional sana y lo construyes a través de la espiritualidad, puedes comprender que independientemente de lo que pase afuera en tu vida, si tú adentro logras mantenerte estable y tranquilo porque tienes unas prácticas de oración, de meditación, de quietud interior, de cultivar esa vida interior espiritual, no importa lo que pase afuera, serás mucho menos vulnerable si te construyes una vida espiritual. Y tienes una definición que me gusta mucho de sabiduría, que es como
no me acuerdo exactamente la frase. Dolor curado. Ajá, dolor curado, ahí está. Que quería que profundicemos un poco sobre eso porque me pareció uno de los conceptos más interesantes del libro, por lo menos desde mi experiencia. En Transforma tu dolor en sabiduría hablo de que la sabiduría no es más que dolor curado. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que te haces sabio cuando eres capaz de recorrer tu historia sin doler aquello que te pasó ni resentir a aquel que te lastimó. Para mí eso es sabiduría. Cuando tú empiezas a ver hacia atrás todo aquello que viviste en tu historia, las personas que te traicionaron, las personas que te mintieron, las personas que te abandonaron, todo aquello que te pasó, ya puedes sanarlo y aprender que cuando ya no resientes a esa persona, cuando ya puedes perdonar, cuando ya puedes vivir tu vida libre de todo ese peso emocional y de toda esa carga emocional que tantas veces nos agobia, te transformas en una persona realmente sabia, porque la gente cree que es que la sabiduría es ir a las mejores universidades y tener los mejores posgrados y doctorados, que está bien porque te ayuda en tu parte intelectual. Pero la vida también te da saberes que al final crees que te van a hacer feliz. Si tienes un doctorado, entonces vas a ser más feliz porque vas a ganar más dinero. Y mira, yo conozco personas tremendamente ricas y tremendamente sabias que son muy infelices. Y de igual manera conozco personas que no tienen nada de posesiones y son personas felices. Entonces, para mí, la sabiduría es realmente entender que te haces sabio cuando te desapegas del dolor emocional, cuando entiendes que el ser humano tiene solamente dos propósitos en la vida. El primer propósito y la primera tarea espiritual es la transformación de nosotros mismos. Cómo podemos transformarnos en mejores seres humanos y en la construcción de nuestra mejor versión. Y la segunda, la liberación del dolor. Transformarte y liberarte del dolor. Imagínate si tú logras solamente esas dos tareas espirituales, eres feliz. Si tienes coche o no tienes coche, si tienes una buena casa o no tienes una buena casa, si te dejan o no te dejan, si pierdes a un ser querido o no lo pierdes, porque transformas ese dolor en sabiduría. Y ahí comprendes algo muy importante que yo lo digo mucho en los libros. No te duele para que sufras, te duele para que cambies. Y cuando tú aprendes a través del sufrimiento y a través de ese dolor, que ese dolor vino a enseñarte algo que tienes que aprender y cambiar, te desapegas del dolor, porque también nos apegamos del dolor y nos quedamos en esa posición de víctimas. Porque a mí, porque me lo hicieron a mí, yo no me merecía esto, la vida es injusta. Y no nos damos cuenta que el ego se manifiesta a través de esa posición de víctima, porque es mucho más cómodo quedarse como una víctima, en donde yo no tengo que hacer nada, me quedo sentada en mi sillón diciendo, ¿y por qué a mí? Es que me traicionaron, es que me abandonaron, es que no me hicieron feliz, es que esa persona no me hizo feliz. No es que nadie te tiene que hacer feliz, la felicidad depende solamente de ti. Entonces, cuando tú eso lo entiendes y entiendes que es tu responsabilidad transformar eso que te pasó, porque lo que importa no es lo que te pasó, sino qué haces con eso que te pasó, comprendes que la libertad interior es dolor curado. Me parece súper interesante ese concepto, como te decía, porque siento que muchas personas se hacen las preguntas equivocadas, ¿no? Es lo que decías de ¿por qué me pasa a mí? Y se terminan victimizando, mientras que hay otras que utilizan ese mismo suceso para impulsarse, ¿no? Entonces, desde tu vida, cuéntanos un poco los ejemplos de cómo transformaste ese dolor en sabiduría y cómo es que tú lo aplicaste para poder ayudar a otras personas. Claro. En mi primer libro, bueno, en mi libro anterior, porque no es mi primer libro, en este libro que tenemos acá, La joya de tu alma, que fue publicado en España por Editorial Almuzara, encuentras la metodología. En ese libro yo hablo de todos los pasos que las personas debemos seguir para poder transformar ese dolor en sabiduría. Lo primero que hablo es del escáner del alma. Entonces, pongo un ejemplo muy claro, y es que si tú, por ejemplo, tienes un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un dolor en una rodilla, un dolor muy fuerte, ¿qué haces? Pues tratas de seguir tu vida, ignoras ese dolor. Entonces, haces el que no te pasa nada, te tomas un analgésico y sigues viviendo. Vamos a poner el ejemplo que es un dolor de rodilla. Resulta que llega un momento en donde ya no puedes más.
ya la rodilla no te funciona, ya la rodilla no te responde y no puedes caminar más porque la tienes inflamada. En ese dolor, en ese momento el dolor detiene tu vida, ¿verdad? Entonces tienes que ir al médico. Entonces vas al médico, al especialista, y el médico te dice, vamos a hacer un escáner para ver qué es lo que le pasa a la rodilla, por qué te duele. Entonces te hacen un escáner y encuentran que hay un menisco que está roto o inflamado. Entonces ahí te mandan, ¿qué? Te mandan reposo, te mandan un tratamiento, te mandan fisioterapia para poder transformar ese dolor en una rodilla sana. Los médicos del alma hacemos lo mismo. Entonces en esta metodología yo hago un escáner del alma. Entonces, ¿cómo hago el escáner del alma? Hablo con la persona y trato de detectar cuál es el dolor o la herida que tiene activa en su historia. Esas heridas que nosotros tenemos que nos sangran hoy, generalmente fueron abiertas en nuestra infancia o en nuestra adolescencia. Entonces vamos a poner un ejemplo que lo encuentro muy recurrentemente en las mujeres, la herida del abandono. Si esta mujer adulta fue abandonada o se sintió rechazada o se sintió que papá la dejó o que mamá no la comprendió o se sintió no vista o se sintió de alguna manera que la hirió en su infancia, generalmente esas heridas no sanadas se transforman en heridas activas en la vida adulta. Entonces, esa mujer que, por ejemplo, no es capaz de ponerle límites a su pareja, la pareja la maltrata, la pareja le es infiel, la pareja le grita, la pareja la amenaza y esa mujer sigue ahí. Esa mujer sigue ahí porque tiene una herida activa, la herida activa del abandono. Esa herida se le abrió en la infancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuáles son esas heridas activas que las personas tienen, haciendo el escáner del alma. Una vez detectamos la herida, empezamos entonces a ver cómo vamos a transformar esa herida, cómo vamos a llegar a esa transformación interior para que esa persona entienda que en la vida adulta ya tiene que asumir esa herida, sanarla y hacerse responsable de su propia vida para poder tener relaciones sanas. Ahí entonces me voy al método de Harvard. Mi segunda certificación es el método de coaching de Harvard. En el método de Harvard hacemos un viaje a la infancia, reconocemos las heridas y reconocemos cuáles fueron nuestros falsos maestros. Entonces, el falso maestro es una persona o una situación que te, digamos, como que te metió en tu psiquis, en tu mente, un condicionante oculto. ¿Qué es un condicionante oculto? Esto no lo vas a lograr, nunca te van a querer, nunca vas a ser capaz de ser feliz sin una pareja, eres abandonable, cualquier persona te puede lastimar. Y entonces empezamos a tener estos diálogos internos que nos llenan de miedo y nos paralizan. ¿Por qué? Porque en la infancia, si tuvimos, por ejemplo, un padre que nos abandonó o una madre que fue muy dura con nosotros o cualquiera de estas circunstancias, nos condicionaron mentalmente a creer que en la vida adulta nos podían volver a pasar las mismas cosas. Entonces encontramos el falso maestro y luego de encontrar en dónde aprendimos a pensar así, de esa manera equivocada, vamos a un tercer paso y es cuál es la actitud que yo necesito tomar en estos momentos de mi vida y cuáles son las decisiones que tengo que tomar en estos momentos de mi vida para cambiar ese condicionante, para empezar a pensar distinto, para empezar a potenciar toda esa potencia que yo tengo adentro. Entonces, ahí yo lo que hago con las personas es que las llevo a visualizar como si estuvieran en un teatro. Y en ese teatro le digo a la persona que está conmigo, imagínate que estamos tú y yo solos en este teatro y que estamos viendo allá una pantalla de cine en donde vamos a ver tu vida proyectada. Vas a visualizar tu vida desde que estabas chiquito hasta el día de hoy. ¿Qué pasó en los últimos 30 años de tu vida? ¿Qué pasó en los últimos 15? ¿Qué pasó en los últimos 5? ¿Y qué pasó en el último año de tu vida y en el último mes? Cuando eres capaz de empezar a visualizar tu vida proyectada en una pantalla de cine, yo te voy a preguntar, Cristian, ¿a ti te gusta el Cristian que estás viendo en esa película? ¿Te gusta el protagonista que has venido siendo en tu historia de tu película? Lo primero, ¿qué nombre le pondrías a la película de tu vida? Y lo segundo, eso que estás viviendo, que viviste en el último mes, que viviste en el último año, ¿te gusta? ¿Te da paz interior? ¿Te da felicidad? ¿Quisieras seguir viviendo así por el resto de tu vida? ¿Cómo te visualizas en la mejor versión de Cristian en 5 años? ¿Viviendo cómo? ¿Así? Y mucha gente inmediatamente me dice, no, yo no quiero seguir viviendo eso. Estoy harta, estoy desesperado, no quiero seguir siendo el mismo que todo el mundo le pasa por encima,
quiero cambiar, esa persona que estoy viendo en la película de mi vida no la quiero seguir siendo, no quiero seguir representando ese papel, ese personaje, no quiero ser valiente, quiero tomar decisiones, quiero cambiar. En ese momento entonces visualizamos cuál sería la mejor versión de ti en 5 años. Listo, entonces tú cierras tus ojos y te imaginas cómo quisieras darle el giro a esa película para que tú llegaras a esa mejor versión de ti. Ya lo viste, ya lo sentiste, tuviste esa sensación interna de felicidad porque la gente la expresa cuando yo los llevo a esa visualización. Y en ese momento yo te digo, ¿qué decisiones tienes que tomar hoy para llegar a eso? Muchas personas dicen, me tendría que divorciar. Otras dicen, tendría que renunciar a este trabajo. Otras personas dirían, no, yo tendría que organizar mis finanzas. Otras dicen, tendría que perdonar a mis padres y soltar el resentimiento que tengo por lo que me hicieron o porque no me quisieron. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no quiere tomar esas decisiones. Entonces yo encuentro, por ejemplo, en mi consulta, que es mayormente mujeres, a mujeres que siguen eligiendo a las parejas equivocadas, que siguen tropezándose con la misma piedra, porque no hacen ese trabajo interior. Es que la transformación no viene leyendo libros, la transformación viene cuando tú realmente estudias, te preparas, vas a terapia, a mucha terapia, trabajas con un coach, con un psicólogo, con un psiquiatra, con lo que necesites, te medicas si es necesario, porque muchas veces tenemos que utilizar la medicación para salir de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, una depresión. Y al final entonces tienes los resultados. Pero hay que trabajarlo, Cristian. Buenísimo. No, a mí me parece increíble el tema de trabajo en ti mismo, trabajo mental. O sea, es algo que yo alguna vez le escuché a John Maxwell, que me hace acordar que es, si tú no tienes un plan de crecimiento, tú solo envejeces, pero no creces, ¿no? Tú puedes seguir haciendo lo mismo de manera errónea durante 20, 30 años y no significa que ganaste experiencia en algo positivo, sino simplemente aprendiste a cómo seguir haciéndolo de la manera como lo venías haciendo. Y yo justo a lo que iba es, ¿qué sugerencia le podrías dar a alguien que esté pasando momentos difíciles? O sea, ya sea una pérdida, un término de relación, un despido laboral, o algún momento en el que justamente esté en esa parte como ese periodo oscuro, en ese invierno de la vida, ¿no? ¿Qué sugerencias o qué palabras le podrías dar? Mira, yo le diría a las personas, todos hemos pasado por ahí. La diferencia entre la persona víctima y la persona valiente es muy sencilla. La persona víctima es la que se queda en ese dolor toda la vida, resintiendo aquel que la lastimó o resintiendo aquella situación que le quitó la seguridad personal. Y la persona valiente es la que dice, ok, yo estoy pasando por este duelo, estoy pasando por este dolor, estoy pasando por esta pérdida. Detente, haz una radiografía de esta situación. ¿Cuándo has vivido esta misma situación en momentos pasados en tu historia? ¿Qué puedes aprender de eso? ¿Qué es aquello que no debes repetir? ¿Qué es aquello que debes cambiar y transformar en tu vida? No lo podemos hacer solos. Necesitamos de profesionales que nos acompañen y nos enseñen. Necesitamos ir a un muy buen coach, a un buen terapeuta, a un buen psicólogo, a un buen guía espiritual. Una vez te quedes con esa reflexión sobre el dolor, sobre lo que te pasó y para qué te pasó, es necesario entonces ir al aprendizaje. ¿Qué aprendo de esta situación en mi vida para no volver a repetir? ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos hoy en día es que como vivimos en un mundo inmediato en donde parece que nos persiguieron tranvía, todo el tiempo estamos corriendo, angustiados, tengo que, y todo el tiempo las personas están diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No tienes que hacer, tienes que ser. Entonces, ¿quién soy yo? Es la primera pregunta. Entonces, ¿cómo haces para saber quién eres tú? El autoconocimiento. Para eso yo aconsejo mucho la herramienta del eneagrama, en la que también soy experta. Entonces, el eneagrama es un estudio de la personalidad en donde tú haces un test de tu personalidad. Es un test digital o es un test que puedes hacer con un experto. Ese test te va a dar un resultado de 9 posibles personalidades y tú eres una de esas personalidades, un número. Cuando tú descubres tu personalidad predominante, que en mi caso, por ejemplo, yo soy el tipo 2, el ayudador, y empiezas a leer cómo es esa persona eneatipo 2, descubres cuáles son las heridas de su infancia, por qué esa persona se cristaliza en ese tipo de personalidad en la vida adulta, por qué se convierte en un salvador o ayudador de los demás. Y luego te das cuenta, por ejemplo, que la personalidad número 1 es el perfeccionista,
esa persona exigente, esa persona que es metódica, esa persona que tiene mucho miedo de equivocarse, te vas a su infancia y es una persona que la corrigieron muy duro, es una persona que le exigieron demasiado, es una persona que nunca se sintió suficiente. Entonces es poderosísimo descubrir tu tipo de personalidad. Y el eneagrama te lleva a adelantar un montón de trabajo en el proceso terapéutico, porque ya te conoces cuando lees los patrones de conducta y las heridas y los temores predominantes que tiene cada personalidad. Entonces yo lo aconsejo muchísimo, yo lo aplico mucho en mis terapias porque me ahorra un montón de trabajo, y cuando yo le digo a la persona, mira, ya este es el esquema de tu pensamiento y de tu actuar en la vida, la persona dice, uff, generalmente las personas lloran, dicen, no lo puedo creer, ahora sí entiendo, y empiezas a sanar tus relaciones cuando tú ves tus limitaciones, cuando tú te ves a ti mismo, porque generalmente lo que yo más recibo en consulta es personas que culpan a los demás de su infelicidad. Pero cuando tú ya dices, ok, pero yo soy de esta manera, yo tengo estas sombras, tengo estas luces que son espectaculares de mi personalidad, pero también tengo estas sombras, empiezas a hacerte responsable de tu transformación y dejas de culpar a los demás, porque según tú, ellos no te hacen feliz. Me parece increíble eso. Y yo también creo que yo justo hace un tiempo que pienso de esa manera, que es los momentos más difíciles de tu vida siempre pueden sacar tu mejor versión o tu peor versión, ¿no? Entonces tú puedes definir hacia dónde quieres dirigir tu vida en base a lo que te sucede y las decisiones que tomas, ¿no? Paula, para ir cerrando este episodio que está súper interesante, me gustaría también poder compartir un poco esa parte de la historia de tu vida en la cual has estado en Colombia, en España y ahora en Perú, que nos cuentes un poco esa parte de trayectoria que has hecho, por qué has estado en cada lugar, qué ha pasado y qué expectativas tienes para los siguientes años, que sé que vas a estar aquí en Perú. Bueno, yo nací en Colombia, como te había contado, pero mi madre, al ser diplomática, también hemos viajado mucho y hemos estado en diferentes lugares. Estuvimos viviendo en Nueva York porque mi madre trabajaba en Naciones Unidas, era diplomática y estaba en Naciones Unidas. Entonces luego de ahí, por situaciones difíciles en Colombia de seguridad y de todos estos temas, me fui a estudiar un internado, me mandaron a un internado en Suiza y estuve también un tiempo en Suiza. Luego regresé a Colombia y luego nos fuimos a vivir a Miami. Vivimos en Miami un tiempo, en donde empecé ya con mi joyería. Tenía una joyería en Miami, una joyería en Colombia. Me dediqué al mundo de la joyería por muchos años, soy experta en diamantes y hice, digamos, mi carrera como joyera por muchos años. Luego regresé a Colombia, luego me fui a Bélgica a seguir estudiando el tema de los diamantes. Por eso en mis libros siempre vas a encontrar la analogía del diamante del alma, cómo pulir el diamante de tu alma, la joya de tu alma, porque siempre hago una analogía del alma, hablando del alma como lo más valioso que tenemos los seres humanos en nuestro interior. Luego, bueno, me fui a España porque tenía el sueño de publicar el libro de La joya de tu alma, que no fue fácil, fue un proceso de 3 años para darme a conocer, para conocer editores, editoriales que me publicaran, hasta que finalmente pues conocí a Manuel Pimentel, mi editor en España, que ha sido una maravilla de relación porque logré publicar La joya de tu alma. Y luego ahí regreso a Perú por amor, estoy aquí. Mi pareja es el embajador de España aquí en Perú, entonces por azares de la vida terminé aquí. Llegué muy asustada porque yo decía, bueno, ¿por qué me estoy yendo a Perú, un país que yo no conocía? Y ahora hemos hecho una labor muy bonita. Yo lo he acompañado a él en su rol diplomático y yo estoy haciendo mi rol social, ¿no? Porque soy emprendedora social. Entonces, por ejemplo, me invitaron al Hey Festival de Arequipa con mi libro. Entonces estuve visitando las cárceles, estuve en la cárcel de mujeres, hablando sobre cómo transformar el dolor en sabiduría. Estuve en el asilo Lira también hablándole a las personas de la tercera edad para enseñarles a enfrentar ese momento de la vida tan difícil que es cuando ya te estás acercando a la muerte y cómo darle significado a tu vida aún en medio de la soledad. Estuve también trabajando con mujeres cuidadoras de niños sin discapacidad. Me invitó Stephanie Espina de Ecuador también a hablarle a 500 mujeres madres de niños en discapacidad. Entonces ahora mi trabajo ha sido más de emprendimiento social y de llevar esa sanación para el alma a todas las personas que son emocionalmente y espiritualmente vulnerables, porque pienso que hoy en día hay muchas instituciones y muchas ONGs llevando frazadas, medicamentos, alimentos a poblaciones vulnerables, pero la ayuda para el alma y la medicina para el alma
es muy difícil de llevar y muy poca gente lo está haciendo. Entonces yo me he centrado más en llevar esa ayuda humanitaria espiritual a las poblaciones emocionalmente vulnerables, porque sé que el tema de salud mental hoy en día es un tema que está teniendo a la gente, y más ahora que estamos en estas guerras a nivel mundial, las personas están muy susceptibles y con muchísimos trastornos de ansiedad, depresión, angustias, terrores nocturnos, de todo. La gente está teniendo ahora muchas amenazas en términos de salud mental. Buenísimo. Paula, para ir cerrando, yo tengo 5 preguntas que yo le hago a todos mis invitados. La primera pregunta, son más o menos rápidas, por lo menos las 3 primeras. La primera pregunta es, ¿qué libro has regalado más veces o has recomendado, fuera de los tuyos que obviamente lo has hecho, ¿no? Un libro que te guste mucho. La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, que es una logoterapeuta como yo soy logoterapeuta del pensamiento de Viktor Frankl, y al leerme y releerme esa vida de esta mujer que fue llevada a los campos de concentración, y cómo ella, después de haber sobrevivido, porque era bailarina, transforma ese dolor en sabiduría y se vuelve terapeuta de otras personas. Entonces La bailarina de Auschwitz es mi libro por excelencia. Buenísimo. Segunda pregunta es, una frase que tú te repitas constantemente o que simplemente se te venga a la mente ahora. Yo creo que sabiduría es dolor curado. Buenísimo. Tercera pregunta, si solo tuvieras $100 y te dejaran en una ciudad en donde no conoces a nadie, hablas el idioma, no tienes patrimonio, no tienes negocios, no tienes nada, tienes $100 para salir adelante, todos los conocimientos que tienes ahora, pero solo $100 en una ciudad nueva, ¿qué harías para salir adelante? Haría grupos de apoyo en donde las personas vinieran a aprender sobre resiliencia, sobre cómo salir adelante en los momentos de dificultad, y haría unos grupos en donde la gente empezara a venir, y más adelante pues me podría convertir en conferencista sobre ese tema. Cuarta pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordada? Como una persona que dio su vida para transformar el mundo en un mejor lugar, una persona que pudo trabajarse a sí misma y tratar de construir lo mejor que pudo, porque tampoco soy perfecta, como todos los seres humanos tenemos un montón de defectos, pero que traté siempre de preocuparme por convertir o transformar el mundo en un mejor lugar, y para eso me tuve que transformar yo primero y sanarme de muchas situaciones de mi vida para poder después ese conocimiento y ese desarrollo personal aplicarlo en el mundo y darlo al mundo. Y la última pregunta de este podcast se llama Invertir Joven, aunque no hemos hablado de inversiones, así nació. Y siempre hago esta última pregunta a todos, y es ¿cómo administras tu patrimonio en porcentajes? ¿En qué está invertido básicamente? En finca raíz. Para los que no entienden eso es bienes raíces. Bienes raíces. Sí, palabra colombiana. Está muy bien. Paula, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras decir para cerrar este episodio? No, estoy feliz, encantada de estar en tu evento. Para mí ha sido un orgullo y será un orgullo compartir con todas las grandes ponentes peruanos e internacionales que vienen, y daré lo mejor de mí, entregaré toda mi alma para poder darles un mensaje muy positivo a tu audiencia. Buenísimo, muchísimas gracias, Paula, y esperamos verte en Circum Experiencia 2026. Nos vemos allá con toda la fuerza. Nos vemos.